Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Play Presta de Sport y vamos a empezar con un nuevo programa que, como veis y como ya falemos el otro día, lle de palos. Vamos a aprender a cómo usar bien los palos, varias técnicas y vamos a empezar por lo más básico. Cuando compramos unos palos, ¿qué tipo de palos podemos comprar? Bien, pues estos no. Estos son los que tengo yo aquí en Xixón en casa, pero no son los que yo recomendaría. ¿Por qué? Los palos telescópicos, que como se llamen a estos, que los puedes poner con la tomedía, son muy malos porque se suelen baixar solos. Bueno, entonces, palos telescópicos, mejor no. ¿Cuál os recomiendo para empezar? Pues ahora en Decathlon tienen una nueva sección, aquí mismamente en el Decathlon de aquí de Xixón, pero también los hay en el de Uvieu. ¡Oh! ¡Hostia! Salióme del alma, además. Bueno, pues en el Decathlon hay unos que están muy bien, cuestan 30 €, así que para empezar, para ver cómo vos lleváis con los bastones, si vos sal bien les técnicas, si vos falláis, pues recomiendo vosotros. Porque si vais ya a un bastón más bueno, metéis vos en precios bien altos de mínimo 70, 80 €. Ahora vamos a ver les midíes. Esto depende de a quién preguntéis. Para mí, ponelo en del sobaco, pues más o menos, ¿no? Vamos aquí, este que se puede abrir, vamos a abrirlo y vamos a ver. Trabó este, a ver, un poco más alto, un poco más o menos aquí, que lo pongamos y nos llegue donde el sobaco. Vamos a apretarlo y ya está. Dragoneres, a esto, a la cuerdina de amarrar llámase dragonera, que me gusta mucho el nombre. Bueno, las dragoneres típicas, que son muy básicas, que simplemente lleva una cuerdina que pinga, no son adecuadas porque no nos van a permitir bastonear bien. Las mejores son las que te permiten abrazar un poco la muñeca. Estos no son de las mejores, pero no tan mal. Esos bastones que vos dixi del Decathlon, por ejemplo, van bastante bien, tiene una dragonera curiosina. Ahora que ya sabemos los bastones que podemos agarrar, cuál hay la medida y la dragonera, tenemos que fijarnos también en la puntera, que podéis comprar unos punteres de plástico por si queréis hacer caminar con ellos per asfalto o pel muro, por ejemplo. Vamos a empezar con la técnica más básica que hay, que es en llano. Puede pareceros una tontería, pero hay gente a quien le cuesta hacer bien la coordinación de mano y pierna. Mano derecha, pierna izquierda. Mano izquierda, pie derecho. Así nada de sencillo. ¿Dónde ponemos el bastón? Mirad que caiga donde el pie. Donde el pie. Ni más para adelante, ni mucho más para atrás. Mucha gente veo en las carreras o caminando per aquí per Xixón, va con los bastones así. Así no estáis ayudando, todo lo contrario, estáis ejerciendo una fuerza opuesta, que no vos va a ayudar a hacer fuerza a favor. Así tienen que caer donde el pie y un poquitín en oblicuo. No así, así. Así. Pues al principio lo que tendríamos que hacer, si es la primera vez que usáis los bastones, sería familiarizarnos con esta técnica. Vamos a verlo de ya, ¿no? Así. Y trabajamos con hombros, no tanto con moviendo mucho los brazos, sino trabajando con hombro y cuerpo. ¿Qué podéis hacer? Pues aquí tenemos una playa bien curiosina donde podéis practicar esto, de la que vais a pasear al perro o de la que vais a pasear vosotros porque sí. Así que hasta dar el siguiente paso, familiarizáis y afalláis con los bastones y con la técnica. Vémonos la próxima semana.